Pues el título de hoy, morir para vivir. Una paradoja, ¿verdad? ¿De qué habla? Pues de morir a la individualidad, de morir a la separación, a los deseos de la carne, a la parte material y terrenal de nosotros, para vivir en el Espíritu, que es a lo que nos ha llamado el Señor. Que en esencia no somos seres terrenales, que solamente están un tiempo aquí consumiendo recursos y luego desaparecen. No, Dios nos trajo con un propósito a esta tierra, ¿verdad? Primeramente para conocerle, para conocer el amor, para poderlo vivir, experimentar y darle la gloria a Él, que Él se manifieste en cada uno de nosotros. Así que es necesario pues que esta parte carnal, humana, terrenal, muera en la fe, espiritualmente, para que entonces la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Y de esto vamos a ver lo que hoy el apóstol Pablo escribió y que el Espíritu Santo hoy nos revela a nuestras vidas. Habíamos hace 8 días hablado de el evangelio que proclamaba el apóstol Pablo, hablando de que no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio, y él claramente lo revela, lo instruye, lo escribió y lo da a conocer a la iglesia. Esa era la pasión del apóstol Pablo. Esa fue la asignación que Jesucristo le dio: llevar las buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio a todos los gentiles, a donde pudiera llegar. Y sabemos que él extendió a través de su misión a muchas ciudades, a muchas naciones, todo el área del Mediterráneo y parte de Asia, y después a través de las cartas sigue extendiéndose. Es decir, algo que sucedió hace casi 2000 años, hoy llega a nuestras vidas y lo podemos tener en nuestras Biblias y podemos acceder a ella una y otra vez y otra vez. Y cada vez que vamos a ella, el Espíritu Santo nos muestra cosas que a veces no habíamos visto en una primera lectura, ¿verdad? Así que, recordando esto, les leo Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, que fue la parte final del mensaje de hace 8 días, y decía el apóstol Pablo: porque les hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Mesías. Es decir, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no fue algo que le enseñara una persona, ni siquiera a los otros apóstoles. Fue una revelación, una experiencia personal y directa con Jesucristo resucitado. Él le reveló el evangelio. Cuando hablamos de reveló, es decir, Él le quitó el velo a Pablo, le quitó la ceguera que tenía espiritual a causa de la religión y de su propia carne, de sus deseos, de sus pasiones, de su manera de actuar. Ya escuchábamos su testimonio, que él era un aguerrido perseguidor de la iglesia naciente, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus convicciones religiosas. Él conocía perfectamente la ley de Moisés, conocía todo el Antiguo Testamento, había sido educado por uno de los mejores maestros de ese tiempo, pero no tenía la revelación. Es decir, leía el Testamento como lo leen todavía muchas personas hoy, con un velo que les impide ver la expresión, la manifestación de Jesucristo. Jesús decía: todo eso que ustedes leen en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito en la ley, habla de mí. Y él, ahora que estaba frente a los judíos que lo escuchaban, no lo relacionaban, no lo entendían. Es decir, ellos se quedaron con la parte religiosa. Ellos tenían la religión, las prácticas, los ritos, pero no entendían que eran figuras, que eran sombras, que eran señales que apuntaban al verdadero.
y que el verdadero ya estaba delante de ellos, que el verdadero era Jesús, el Hijo de Dios, que había venido a cumplir la obra de salvación, de reconciliación al mundo, del mundo con Dios, que Él era el Cordero de Dios enviado para que se fuera quitado el pecado del mundo. Y de esa manera terminar con los rituales, con todos los sacrificios, con todos los rituales, con toda la obra de lo que Moisés había mandado. Jesucristo le hizo una explicación personal, detallada, de cada uno de los libros, de cada una de las figuras y señales que había en el Antiguo Testamento, para que se le iluminaran los ojos del entendimiento a Pablo y viera a Jesucristo resucitado, revelado a su vida. Dijo Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo Jesucristo en mí, entonces nací de nuevo. Entonces se quitó el velo. Y entonces ya no pude parar. Esa pasión que Dios había puesto, ese temperamento en él, ahora fue dedicado a la nueva misión: predicar a Jesucristo resucitado, predicar la revelación del Antiguo Testamento y la realización, la manifestación y expresión del nuevo pacto. El nuevo pacto está ya cumplido. Era lo que empezó a anunciar él. Y nos quitamos ya de rituales, de la ley de Moisés, etc. Todo esto, dice, yo lo recibí por revelación. O sea, Jesús mismo se lo estuvo enseñando. Y así como el Evangelio fue una revelación divina personal a él, así lo fue su ministerio. Es decir, no era apóstol porque alguien le hubiera puesto las manos, lo hubiera enviado, lo hubiera ungido, no. Fue él mismo, Jesucristo resucitado, quien le dio la misión. Instrumento escogido me es este, para llevar las buenas noticias a todos los gentiles. Eso fue lo que le dijo Jesucristo al profeta Ananías. Ahora sí ve, Jesucristo ya había resucitado, ya había ascendido, ¿verdad? Fue una manifestación especial que tuvo ante Pablo, y el profeta fue y oró por él, y entonces lo sanó de su ceguera, que es simbólico de la ceguera humana que le quitó, para que viera espiritualmente, y le dio la misión, ¿verdad? Entonces su apostolado es de origen divino, la revelación del Evangelio es de origen divino, su autoridad apostólica es también con ese mismo carácter, ¿sí? Y entonces por eso reconocemos que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en las cartas que él escribió, es palabra de Dios, algo que le inspiró el Espíritu Santo por toda esta revelación. ¿Estamos bien todos hasta ahí? Ese es el avance que llevamos. El texto de hoy, vamos a leer el texto de hoy, que está en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 21. Una porción muy importante de esta carta a los Gálatas. Y lo voy a leer en la traducción textual, la Biblia textual. Y dice así el versículo 15: nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías, también nosotros creímos en Jesús el Mesías, para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Versículo 17: y si buscando ser declarados justos en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso el Mesías, Jesucristo resucitado, ministro de pecado? En ninguna manera, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque yo, por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces en vano murió el Mesías.
palabras no fáciles de entender, ¿verdad? De repente parece un trabalenguas lo que nos está hablando, sobre todo en algunas otras versiones como la Reina Valera y otras. Parece que es una cacofonía al estar hablando de justicia, de justo, de declaraciones de fe, pero es la revelación que le dio Jesucristo acerca de lo que son las buenas noticias de salvación. Es decir, la salvación, ¿qué implica? ¿De qué somos salvos? ¿Cómo opera esa salvación? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Yo esta pregunta me la empecé a hacer cuando empecé a escuchar del Evangelio, porque decía, es que el Evangelio es para que seamos salvos. ¿Y salvos de qué? Pues yo no me sentía amenazado de nada. O sea, ¿de qué tenemos que ser salvos? ¿O por qué? ¿Por qué va a venir un Salvador? ¿O por qué vino? ¿Por qué el hombre o el mundo necesita un Salvador? Y entonces aquí está la esencia de la respuesta a estas preguntas. ¿Por qué se necesita un Salvador? ¿De qué vamos a ser salvos? ¿Cómo opera esa salvación? ¿Quién la hizo posible? Y entonces dice, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? 3 temas en este texto, del versículo 15 al 21, 3 temas destacan, que son de los que queremos hablar el día de hoy, si nos da tiempo, el tiempo que tenemos para este mensaje. Pero destaca primeramente que la justicia es por la fe en Jesucristo. La justicia es por la fe en Jesucristo. Número 2, que la fidelidad de Jesucristo y nuestra fe en Él nos conduce a salvación. Número 3, que es necesario morir a la ley para que estemos vivos para Cristo. Así que cuando él dice ahí en el versículo 15, nosotros judíos por naturaleza, pues la primera pregunta es, ¿cuál nosotros? ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Y esto tiene todo el contexto en el pasaje anterior, los versículos anteriores, sobre todo del 11 al 13 de ese capítulo 2. Pablo está hablando de la experiencia que tuvo con Pedro, cuando Pedro fue a visitarlo allá a Antioquía, es decir, donde Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía. Allí en Antioquía fue donde el Espíritu habló a los ancianos de la iglesia y les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque voy a enviarlos a la misión. Es decir, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fue salir de Antioquía a las regiones allá de Galacia, el sur de Asia. Entonces, cuando él dice nosotros, es porque Pedro fue a ese lugar en un momento y ahí tuvieron un encuentro. Había un avivamiento allí en Antioquía. Dice Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 13, que sería el contexto de este nosotros, a los que se refiere cuando dice nosotros somos judíos por naturaleza, es decir, nacimos judíos, vivimos como judíos, ¿verdad? Pero ahora estamos en otra condición. Eso es lo que vamos a ver. Dice el versículo 11 al 13 del capítulo 2, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron estos hombres, Pedro se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, sí, otros que vinieron con él. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Bernabé también de repente se empezó a apartar cuando vio que Pedro hacía esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que incluso le llamó la atención de manera personal y confrontó a Pedro? Dice, pues que Pedro vino a visitarnos y cuando conoció que los gentiles estaban convirtiendo a Cristo, Pedro participó con gozo con todos ellos y se reunía a comer. Recuerden que los judíos no se juntaban con los gentiles, no comían las mismas cosas, no compartían la mesa. Jesucristo vino a reconciliar, a hacer de dos pueblos uno, porque antes estaban separados. Y esta separación es la condición de todos los hombres.
Si estamos separados de Dios, pero también estamos separados unos de otros. Nos separa la política, nos separa la religión, nos separa nuestras capacidades, nuestros talentos, toda nuestra individualidad. Nos separa la pertenencia a una ciudadanía, a una raza, a una nación. Es decir, tenemos muchísimas razones para estar separados unos de otros, ¿sí? Entonces, esta separación que había entre judíos y gentiles es un ejemplo solamente de todo lo que pasa en el mundo, en todas las generaciones. Pero especialmente aquí Pablo está hablando de esto que sucedía, de que gentiles y judíos no podían convivir. Pero en Cristo, una vez que ya habían sido, la revelación había llegado a sus vidas, que Cristo había resucitado, que la iglesia estaba floreciente, especialmente aquí en Antioquía, pues ya no había separación. Ya gentiles y judíos eran un solo pueblo, una sola iglesia en Cristo, un solo cuerpo, y se reunían como hoy nos reunimos nosotros, ¿verdad? Independientemente de las edades, de la raza, de la cultura, de la familia, etcétera. Todas las separaciones en la iglesia de Cristo son hechas a un lado para vivir en la unidad en Cristo. Dice, pero en eso llegaron unos judíos que decían que eran enviados, que venían de Jerusalén, enviados por Jacobo. Y entonces Pedro, temiendo que tomaran a mal, que malinterpretaran el hecho de que él convivía y compartía con los gentiles, se apartó de los gentiles, por temor a estos, que lo enjuiciaran. Y para Pablo eso fue una señal muy grave de algo que podía suceder. Es decir, si los gentiles comenzaban a ver que los judíos otra vez se apartaban, pues esto iba a ser una piedra de tropiezo para ellos. Ellos estaban nuevecitos, eran bebés espirituales, habían empezado a vivir la armonía, el amor que había entre los miembros del cuerpo de Cristo, y que de repente, porque vienen unos que dicen que hay que cumplir con la ley de Moisés, aparte de la fe en Jesucristo, y Pedro se aparta, y también Bernabé lo sigue, y otros más. O sea, si se dan cuenta de lo que iba a suceder, o sea, era empezar a dividir a la iglesia que estaba floreciente, naciente, con poder. Entonces por eso Pablo dijo, no, esto no se puede quedar así, y fue y confrontó a Pedro. Dice que ¿qué fue lo que le confrontó? ¿Qué le reprochó? Su hipocresía. ¿Sí leyeron ahí eso, verdad? Dice, fue y les reproché su hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, sí, nosotros somos judíos, pero tú vives en libertad. ¿Y por qué ahora te apartas? Propiciando entonces que también los demás se vean en la necesidad de ser circuncidados. Es decir, si la única manera de que estemos en armonía y en unidad va a ser que nos circuncidemos todos, pues todos nos circuncidamos. ¿Qué significaba eso? Regresar, dejar la gracia y volver a la ley. ¿A qué se iban entonces a convertir los nuevos creyentes? Se iban a convertir en judíos. Judíos hablando de religión, no de raza. Se iban a convertir al judaísmo. Iban a regresar. Iban a dejar la gracia de Cristo. Era grave esto, muy grave. Por eso Pablo no pudo callar, ¿verdad? Y siendo Pedro uno de los líderes principales de la iglesia, sabemos quién es Pedro. Y aquí estamos hablando del Pedro ya convertido, ya del apóstol. A él fue y le llamó la atención. Y lo enfrentó. Dice aquí el texto, que estos judíos que venían desde Jerusalén llegaron a ser tan influyentes, o sea, sí tenían influencia, de tal manera que el mismo Pedro les temió. ¿Qué estaba pasando entonces? Que esta era la oposición que había dentro de la iglesia. Estamos hablando de judíos creyentes. Estos que vinieron eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ya creían en Jesucristo. Pero, a su entender, Jesucristo que nació entre los judíos, que fue crucificado entre los judíos y que resucitó, dice él, ellos decían, podemos confiar en él, pero tenemos que también continuar con la ley. Sería la fe en Jesús más la ley y todas las obras que la ley demandaba. Entonces, no hablaba de una conversión a Cristo, de una libertad, sino de una conversión a la religión.
Hoy esto sigue sucediendo. Hoy en nuestros días esto sucede. Una persona puede haber pasado muchos años en la religión, nació, creció en la tradición religiosa, cualquiera que sea, viene al conocimiento de Cristo, pero no ha salido aquello que le sembraron en su corazón. ¿Sí? Es decir, estuvimos en el catolicismo o en cualquier otra enseñanza tradicional, bueno, estamos en Cristo, pero lo otro que recibimos ahí está, y no ha salido, y en muchos momentos vuelve a expresarse, de tal manera que el creyente siente la necesidad de hacer algo, porque se nos enseñó que había que hacer algo, o sea, había que hacer cosas, rituales, para poder tener la gracia de Dios, para agradarle a Dios, que íbamos al templo para agradarle a Él, que estábamos en una ceremonia para agradarle a Él, que salíamos de ahí y entonces seguíamos en nuestra vida normal, que solamente Dios estaba en ciertos lugares y que se requería de ciertas ceremonias y que solamente ciertas personas podían hacer esas ceremonias. Es un pueblo pasivo, un pueblo que está solamente expectante y que finalmente dice, bueno, pues esto es asunto de ciertos hombres, pues ellos que estén cerca de Dios, y nosotros pues vendremos a visitarlos cada 8 días, ¿verdad? O algunos solamente cuando hay ceremonias importantes o solamente en Navidad. ¿Sí me doy a explicar? O sea, de esa manera vamos reproduciendo la religiosidad, aún estando ya en Cristo. Esto era lo que Pablo temía que pudiera propagarse por todas las iglesias locales que estaban haciendo y que entonces hubiera un retroceso. ¿A qué obras de la ley se referían estos judíos que era necesario que los nuevos creyentes practicaran? Ellos decían, además de la fe en Jesucristo, es necesario, primero, que se circuncide todo varón. Segundo, que se guarde el día de reposo. Es decir, que la reunión sea el sábado y que sea en cierto lugar y que sea según la ceremonia que se hace en una sinagoga. ¿Sí me explico? O sea, los querían convertir al judaísmo. Y además de estas dos cosas que son importantes, debían de practicar todas las ceremonias de purificación. ¿Se acuerdan que los fariseos hacían muchos lavados de purificación? De manos, de cuerpo, de cosas, de utensilios. Dice, había que hacer también eso. Había que cuidar los alimentos. Nada de comer carne de puerco, nada de comer sangre de animales, etcétera. Es decir, era un montón de normas y códigos que esclavizan a las personas. Había que practicar las fiestas, acudir a las fiestas, las 3 temporadas de fiestas. Había que hacer sacrificios. O sea, era regresar otra vez a los rudimentos, cuando ya habían alcanzado la revelación de Jesucristo. Según estos judíos, esta era la manera de poder cumplir con toda la ley de Dios y que sólo así alcanzarían la justicia de Dios. Es decir, ellos decían, la justicia de Dios se alcanza por las obras, por los esfuerzos individuales, por las creencias en las tradiciones. Y sí, también la fe de Jesús, ¿verdad? Pero sin dejar de hacer esto. Y Pablo dijo, no, esto es lo que estamos viendo en el pasaje de hoy. Vemos, y ya lo leímos en los pasajes iniciales cuando empezamos a leer esta carta, que estos judíos no solamente visitaron Antioquía, sino que empezaron a visitar todas las iglesias locales por donde Pablo y Bernabé habían pasado desde el primer viaje misionero. E iban con la misma intención de que los creyentes nuevos se convirtieran al judaísmo. Este era el celo de ellos, de que Dios había elegido solamente al pueblo judío y que solamente los que practicaban el judaísmo estaban cerca de Dios. Entonces, que si alguien gentil quería estar cerca de Dios, primero tenía que convertirse al judaísmo. Este era el asunto. Vamos allí a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer unos versículos para seguir comprendiendo la importancia de lo que está enseñando Pablo. Gálatas 5, versículos 2 al 4. Dice Pablo, yo Pablo les digo que si se circuncidan, que esto es lo que estaba sucediendo, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y yo otra vez testifico a todo hombre
que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si todo varón que se circuncide, automáticamente se obliga a cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque se convirtió al judaísmo, no se convirtió a Cristo. Dice, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Ya eran creyentes en Cristo, pero al dejarse convencer de que había que circuncidar a los varones y cumplir con toda la ley, ¿qué estaban haciendo? Habían caído de la gracia de Cristo. Esto no lo podía permitir Pablo. ¿Cómo que las iglesias nacientes a las que les había llevado la revelación de las buenas noticias del Evangelio, de pronto estaban retrocediendo? ¿Sí? Por eso es esta carta tan importante y que nos habla a nosotros hoy de no dejarnos engañar por ninguna otra enseñanza, por ninguna otra doctrina, porque no hay otro evangelio, porque no hay ninguna religión que pueda llevarnos a Dios, solamente Jesucristo. A eso se refirió él cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie puede venir a Dios si no es a través de mí, de conocerme, de que yo me le revele, de que ustedes estén en mí y yo en ustedes. Es la única manera. Ninguna otra obra religiosa nos acercará a Dios. Esto era el celo de Pablo, porque esta era la revelación que él tenía y quería que esto fuera conocido por todos. Y este es el celo que debe haber en cada iglesia de Cristo hoy. Alertar a los creyentes, discipular a los creyentes, edificarlos en la verdad, para que no vuelvan otra vez al error, para que no sigan repitiendo las mismas cosas, porque la religión está metida hasta el tuétano en cada uno de nosotros. Llevamos generaciones tras generaciones enseñados en una religión, pensando que esa es la manera de agradar a Dios, que es la manera de acercarse a Dios, y hemos estado en total ignorancia, en total ignorancia. Y dijo Jesús que esto era muy grave. Dijo, porque mi pueblo se pierde por su ignorancia, falta de conocimiento. Es decir, la ignorancia no nos justifica. Decir, ay señores, que yo no sabía, pues por ignorante. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la revelación, ser instruidos. Así que dice Pablo, y voy al primer punto importante de este pasaje, dice, somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16. Sabiendo, Pablo sigue hablando de ese plural nosotros. Nosotros, que somos judíos de nacimiento, hoy convertidos a Cristo, dice, sabemos que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Estas palabras que usa esta versión son importantes, tienen que ver con la verdad revelada en la Escritura. Dice, el hombre no es declarado justo por las obras de la ley. ¿Cómo lo sabía Pablo? ¿Cómo lo sabía los demás apóstoles? Pues porque tenían años practicando la ley de Moisés y todas las ceremonias que le habían añadido los fariseos, y habían visto que no pasaba nada, que no se transformaba la persona, que por un rato se liberaban de las culpas, pero al rato estaban otra vez en pecado, de tal manera que era imposible para cualquier ser humano, hombre o mujer, cumplir con toda la ley. Eran más de 600 mandamientos, y dice la ley que con uno que se quebrantara, se había quebrantado toda la ley. ¿Quién podía ser justo? ¿Quién podía ser justo a través de las obras de la ley? Nadie. Entonces eran ceremonias vanas. Dice Pablo, hablando de que tanto él como Pedro, como Bernabé, como todos los que tenían la revelación, sabían que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. No la fe de cada uno de ellos. Primero habla de la fe de Jesús. La traducción sería la fidelidad de Jesús. Somos salvos, justificados por la fidelidad de Jesús, el Mesías, el Cristo. También nosotros, dice, creímos en Jesús el Mesías para que fuéramos declarados justos
por la fe de Jesús el Cristo. Nuevamente la palabra fidelidad. Es decir, hay un juego de palabras entre la fe que se pone en Jesucristo y la fidelidad de Jesucristo al Padre. ¿Por qué es importante esto? Porque por la fidelidad, ¿sí?, como Hijo de Dios que se reveló, que caminó en total y perfecta obediencia aquí en el mundo ante el Padre, es que tenemos la seguridad de que el Padre ama a Jesús, de que Jesús ama al Padre, obedece todos sus mandamientos, y en esa voluntad es que fue a la cruz para expresar el amor de Dios a la humanidad. Esa es la esencia de esa fidelidad. Es decir, nuestra confianza, nuestra fe, se pone en Jesús por la fidelidad y el amor que ellos expresan, tanto el Padre como el Hijo, en esa cruz. Y no por las obras de la ley. Dice Pablo, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Así pues que el tema central de esta enseñanza que da Pablo es la justicia de Dios. Está hablando de la justicia de Dios. ¿Cómo se alcanza la justicia de Dios? ¿Cómo opera la justicia de Dios? Y habla de la justificación. Entonces está hablando de ley, está hablando de justicia, está hablando de justificación, está hablando de ser declarado justo. Todos estos términos son términos legales, son términos jurídicos que se usan en los tribunales. Esta es la revelación. Dios es el Altísimo, el Soberano, el Juez justo y santo, que gobierna toda su creación con leyes. Hay leyes que rigen toda su creación, y las conozcamos o no las conozcamos, están aplicadas a nuestras vidas. ¿Sí? Esto es importante, porque nos cuesta trabajo entender las cosas legales. Simplemente, ¿cuántos de nosotros conocemos perfectamente la ley de tránsito? ¿Alguien sí se ha puesto a leerla así con detalle? Todos manejamos algún vehículo y bueno, pues por lo menos sabemos que el semáforo cuando se pone en luz roja es para que te pares, ¿verdad? Y que si no te paras, pues puede haber consecuencias, ¿sí? Pero meterse al detalle de cómo operan las leyes, porque no solamente hay el reglamento de tránsito, ¿verdad? Hay una ley orgánica, hay una constitución, y que rige tanto a nivel federal como a nivel local, como a nivel municipal. Hay una multitud de reglamentos que no conocemos. Y uno como ciudadano simplemente dice, pues que los abogados se encarguen, ¿verdad? Ellos son los que deben conocer las leyes. Pero aquí Pablo nos está revelando que él, no siendo un abogado, conoce la justicia de Dios y conoce que hay leyes que rigen a la humanidad, y que bajo esas leyes es que tenemos que vivir y alcanzar esa justicia delante de Dios. Una persona que ignore la ley de gravedad, pues aunque la ignore, si se cae del 5º piso, seguramente le va a ir mal, ¿verdad? Aunque ignore la ley. Dice, no, nadie le va a quitar los golpes de la caída. ¿Y cuántas leyes más existen universales? Es decir, leyes que rigen y que están presentes, aunque no estemos muy conscientes de ellas. La más obvia pues es esta, ¿verdad? Pero hay muchas más leyes, y ya hay leyes en cada nación. Es decir, que las mismas naciones que hoy existen tomaron como referencia la justicia de Dios, las leyes de Dios. Es decir, todo gobierno tiene su constitución, todo gobierno tiene su respaldo de leyes. ¿De dónde tomamos ese modelo? Del modelo de Dios, porque así Dios lo diseñó todo. Entonces, ¿será importante que conozcamos las leyes? Claro que sí, especialmente las leyes de Dios. Entonces aquí está hablando de estos términos jurídicos, legales, que tienen que ver con la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues es un atributo divino de Dios, es una cualidad de su naturaleza, que habla de su autoridad, de su carácter, de su poder, y de el juez justo que imparte justicia de acuerdo a sus leyes. Esa es su justicia.
Es decir, que Él establece quién es justo y quién es injusto. Él establece qué es un delito y cuál es la causa, más bien cuál es la consecuencia de ese delito. ¿Sí? Él es el que dice, esto es un delito y este delito merece esta pena, esta condena. ¿Sí? A nivel universal. Entonces, esa justicia de Dios, Dios mismo la imparte a sus hijos. Es decir, Dios imparte su justicia a sus hijos como un don espiritual. ¿Quién es ese don espiritual? Cristo. La justicia de Dios se expresa en Cristo, en Dios mismo. Jesucristo, siendo hombre y siendo Dios, es en sí la justicia de Cristo, la justicia de Dios hecha carne, visible para nosotros, para decirnos de qué manera hay que vivir bajo las leyes de Dios, cómo agradar a Dios, cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, todo el tiempo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, sus 33 años y medio, fue ejemplo de cómo vivir bajo la justicia, porque Él mismo era en esencia la justicia de Dios. Por eso decimos, Él no cometió pecado, ni nació en la condición de pecado. Por eso era el único justo que podía cumplir toda la ley y además, en ese carácter, ser la ofrenda para justificar a la humanidad, la ofrenda perfecta. De tal manera que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el justo sustituyendo a los injustos para que la justicia de Dios se cumpliera. La justicia de Dios el Padre se cumplió en Jesucristo. Y eso es lo que nos libra a nosotros de la condena de muerte. ¿Vamos comprendiendo? Así pues que la justicia en términos legales significa lo siguiente. Esta es una manera de cómo explicar la justificación. Una cosa es la justicia de Dios, su atributo divino que fue puesto en Jesucristo, y otra es la justificación para todos aquellos que creen. Entonces la justificación también es un término legal que en términos humanos podemos explicarlo de esta manera. Una persona que fue hallada culpable por un delito, en lo natural estoy hablando, una persona que es culpable de un delito, que un juez lo declaró, tú eres culpable de robo, de fraude, de violación, X delito, el juez dice, se comprobó por todas las pruebas presentadas que es culpable y la condena es 20 años de cárcel, ¿verdad? Esa es la condena. Entonces, esta persona que fue hallada culpable y que fue condenada por el delito, en un momento es declarada justa. ¿Sí? Estamos hablando de un delincuente, ¿sí? De alguien que sí cometió el delito, que sí fue condenado, pero que en una circunstancia posterior el juez lo declara justo. ¿Por qué? O bien porque cumplió su condena de 20 años y dijo, has pagado tu delito, entonces el juez lo declara justo y dice, estás libre, ya no debes nada por este delito. Y se le da la libertad. ¿Sí? En ese momento está siendo justificado. El justo es justificado de los delitos cometidos. Esa sería una manera. La otra manera es que si está pagando su condena, 20 años le dieron de cárcel, pero se ha portado bien, se ha corregido, da muestras, testimonios de que está siendo transformado, y entonces por decreto de un gobernante, de una autoridad superior, hay una amnistía. ¿Se han oído hablar de eso? Sí, una gracia que se extiende y se dice, el presidente de la República ha declarado, es un ejemplo, que todos los presos que llevaban 5 años y se han portado bien, se les declare justificados y salgan libres. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Cuál era nuestra condición delante de Dios? Culpables. Cometimos delitos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo, y merecíamos no 20 años de cárcel, merecíamos la pena de muerte, ¿sí? Como si estuviéramos sentenciados para la silla eléctrica, pero que de repente alguien intervino, ¿verdad? Hubo un embajador que vino y dijo, yo pago por él,
déjenlo libre. Y el juez dice, aceptado, él está justificado. Ejecuten al sustituto. Eso sucedió en la cruz. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo a eso vine. Yo pongo mi vida por todos los pecados, por todos los pecadores de la humanidad, de todas las generaciones. Dice la Escritura, y entonces Dios el Padre cargó sobre él. Lo leímos en del profeta Isaías, en el capítulo 53, hace 8 días. El Padre, el juez justo, declaró todas las culpas, todos los pecados, toda la condenación del mundo sobre Jesucristo. Y dijo, cúmplase la sentencia que estaba dada para cada uno de nosotros. Y ahí en la cruz Él venció. ¿Sí? Murió, pagó, ¿verdad? Y dijo a Él al final, antes de morir, consumado es. Es decir, está pagada la cuenta. Allí había 2 ladrones, a un lado y a otro de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí? Uno de los ladrones fue indiferente al Hijo de Dios que estaba siendo ahí crucificado. Pero el otro, ¿verdad? ¿Qué dijo? Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesucristo? Dijo, hoy estarás conmigo. Es decir, la gracia actuó en ese momento. De tal manera que, ¿de qué nos habla? Que aún el pecador, el peor de los pecadores, estando a punto de perder la vida, si pone su confianza en Jesucristo, es perdonado y es salvo, ¿verdad? ¿Le fue predicado el evangelio a este hombre? Yo creo que no. Pero en ese momento el Espíritu Santo obró, o la había oído, ¿verdad? Que se acercó y le dijo, dijo al otro ladrón, tú y yo somos pecadores, somos ladrones, hay razón, pero él es un justo, él no ha cometido ningún delito. Pues no, porque sobre él fueron cargados todos los delitos de la humanidad, no los que él había cometido. Así que esa es la justificación. Todos aquellos que creen en Jesucristo reciben la justificación, la declaración de ser justos. Y el que es justo ya no es juzgado. ¿Sí? Todo delito que ya se pagó la sentencia, la condena, y es declarado justo, no vuelve a ser juzgado por ese delito. Esto ocurre con los hijos de Dios. Una vez que por la fe en Jesucristo somos justificados, no hay más delito, no hay más condenación. ¿Les da gusto esto? Así que la justificación es pues el resultado de haber sido declarado justo por el juez supremo. Es decir, que el delito de cada uno ha sido justificado porque la condena está pagada. Este es un motivo de gloria. Esto es lo que Pablo está revelando. Y esto es para todos, para judíos, para griegos, para blancos, para negros. Es para todo aquel que cree. Y ya Isaías en el capítulo 61 hablaba de esta justicia que será impartida en los hijos de Dios a través de Jesucristo. Dice Isaías 61:10, me llené de alegría en el Señor mi Dios. Eso es lo que debe suceder en nosotros al estar escuchando esto. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas también para esa ceremonia. Así estaríamos nosotros hoy, ¿sí? Ataviados con ¿cuál manto de justicia? Cristo. Estamos cubiertos de Cristo. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Hay un manto de justicia. La justicia de Dios se ha establecido en nuestras vidas y es motivo de alegrarnos y de gozarnos, ¿verdad? Porque nos ha sido declarados justos o justa. Y tú puedes decir, bueno, pero es que pues yo aún hago o me pasa esto o tengo complicaciones con esto. Sí, pero
ya fue juzgado. Ya no eres culpable. Eso ya fue cargado en Jesucristo. Dice, hoy por la fe, tú eres libre. Tú eres justo. Tú eres justa. Y el que es justificado no vuelve a ser juzgado. No vuelve a ser declarado culpable. Ha sido hecho libre, que es lo que estuvimos cantando hoy. Ha sido hecho libre. Pablo explica con más detalle lo que es la causa de la condenación en la carta a los Romanos. Hoy no podemos entrar con detalle, pero dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién está destituido? Todos. Es decir, estamos hablando de la parte legal, ¿sí? Si todos éramos pecadores, todos estábamos con una sentencia sobre nuestras vidas, pero por la fe en Jesucristo somos declarados justos, sin culpa, justificados, aunque hayamos nacido en esa situación de condenación, porque somos pecadores por las acciones, las obras que hacemos de maldad, pero porque en nuestro interior hay una naturaleza que nos inclina a eso. ¿Sí? ¿Sí? Esa naturaleza es la que nos inclina. Esa no ha desaparecido. Ya somos justificados y entonces ahora hay una lucha entre el Espíritu de Dios, que es la nueva naturaleza justificada, y la carne, que aún permanece en oposición. Nos vamos dando cuenta cómo la oposición ha estado siempre presente. Dios no nos quita esa oposición, no ha desaparecido al adversario, ni se lo ha quitado a la iglesia. Por eso ese adversario apareció inmediatamente. Apenas la iglesia nació y empezó a desarrollarse, y ya estaba la oposición. ¿Qué nos dice eso? Que la adversidad es necesaria en el diseño de Dios, que la oposición debe ser una realidad de nuestras vidas, a la que hay que vencer. Si no hubiera oposición, ¿qué venceríamos? ¿Contra qué lucharíamos? ¿Cómo creceríamos? ¿Cómo nos desarrollaríamos? ¿Cómo maduraríamos? Es una escuela. Es una escuela de vida para cada uno de nosotros. Hemos sido declarados justos y por esa razón hijos de Dios, porque estamos en el Hijo, que es Jesucristo. Él nos ha cubierto de justicia y nos ha dado su Espíritu, que es una naturaleza santa, justa, para que viva dentro de nosotros. Nos ha hecho templo y morada de su Espíritu, pero no ha quitado la oposición, porque si no podíamos decir: bueno, pues ya la hicimos, ¿verdad? Nos relajamos, vamos a descansar. ¿Se acuerdan aquel hombre rico que dijo: alma mía, muchos bienes tienes, ahora sí, gózate, relájate, disfruta? Dijo el Señor: necio, hoy vienen a pedirte tu alma, ¿y de quién será todo eso que has almacenado, que has guardado? Igual seríamos nosotros, caer en necedad, confiarnos y decir: pues ya, por la gracia, ya la hicimos, ya no importa cómo vivamos o qué hagamos. No, hay que vencer, hay que conquistar para ser como el Hijo. Jesucristo enfrentó la adversidad, enfrentó la oposición. Si el Hijo de Dios lo enfrentó, ¿por qué tú y yo no habíamos de pasar por esa circunstancia? ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Por qué es que hay que vencer? Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un solo hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Adán y Eva. Por el pecado entró al mundo por un solo hombre. Y por medio del pecado entró la muerte. Entró el pecado y entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos estado diciendo, hay dos hombres, el Adán, ¿verdad? Y Cristo. En Adán todos somos pecadores, todos están condenados a muerte, todos están separados de Dios. Diríamos, ¡qué injusticia! Si yo no estaba allí en el Edén, ¿por qué me alcanzó a mí? Dice, porque el hombre se separó de Dios, se rebeló al mandamiento de Dios, y por eso se heredó. La genética fue una herencia para toda la humanidad, de rebelión contra Dios. Pero por un nuevo Adán, todos son justificados. No estuvimos en el Edén, pero tampoco estuvimos allá en la cruz. La gracia de Dios nos ha alcanzado en el Cordero perfecto, ¿verdad? Y entonces somos en Cristo libres de la condena que había en Adán. Y el Padre nos dice, eres justo, eres justa, ya no debes nada. Mi Hijo pagó por ti. ¿Sí? Hoy nos ve en el Hijo, no nos ve en nuestra condición humana, débil, carnal. Y allá vamos, ya sería la segunda parte porque ya no nos alcanzó hoy el tiempo. ¿Cómo es entonces pues que vamos a estar puestos en Cristo? De esto hablaremos de hoy en 8. Vamos a estar de pie. Resumiendo pues, el problema del ser humano es la separación a causa del pecado. Ese es el gran problema de la humanidad. A causa de ese pecado heredado hay una condenación para todos los hombres. Entonces el delito y la sentencia están visibles de parte de Dios. Dios no va a cambiar en eso. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículos del 1 a 2: a ustedes, hoy a nosotros, Él les dio vida. ¿Quién? Cristo. Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? La naturaleza de Adán, que está en nosotros. Esa aún no ha muerto. Es necesario crucificarla en Cristo, ¿verdad? Pero lo que hoy estamos entendiendo es que la justicia de Dios opera, que todo responde a que Dios estableció leyes, ¿verdad? Que hay leyes que debemos conocer y que debemos respetar y vivir, de tal manera que la salvación ha de ser una experiencia viva en cada uno de nosotros una vez que somos justificados en Cristo. No es solamente una historia, no es solamente teología, es una realidad espiritual para todo aquel al que le es revelado Cristo. Cristo está siendo revelado y confirmado a nuestras vidas hoy. Amén. Porque hubo un mandamiento y hubo una sentencia. Dijo Dios allá en el Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17: y el Señor Dios mandó al hombre, a Adán y Eva, diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín. Ese es el mandamiento. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí está la ley expresada en el mandamiento. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Está el mandamiento y está la condena si se quebrante el mandamiento. En eso Dios no ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que Adán y Eva quebrantaron el mandamiento. Por lo tanto, la sentencia vino
inmediata. Pero Dios en su gracia y en su misericordia no los fulminó en ese momento a ellos, sino anunció su gracia. Anunció, ¿sí? En ese momento Él sacrificó, Dios mismo sacrificó, entendemos, aunque no lo dice la Escritura, que fueron unos corderos. Sacrificó a unos inocentes a causa de Adán y de Eva, y los cubrió con esas pieles ensangrentadas para que fueran justificados, y los separó, los sacó del Edén para que enfrentaran las consecuencias de lo que habían hecho. Y en esa condición está la humanidad el día de hoy, enfrentando las consecuencias de esa carne que estaba condenada, separada de Dios, pero que en Cristo su gracia nos alcanza, nos justifica y nos reconcilia con Dios, ¿sí? La persona que ha sido declarado justo es porque ha sido perdonado de su delito, ya no es culpable. Ahora Dios dice: este es mi hijo, mi hija, en quien tengo contentamiento, porque por la fe ha sido perdonado, ha sido justificado. Gracias a Dios por la obra, ¿verdad? Porque nosotros estábamos incapacitados para poder hacer algo. El hombre no puede hacer nada de manera individual. De tal manera que la religión son esfuerzos individuales sin entendimiento por acercarse a Dios. Pero la justicia de Dios nos hace uno en Cristo, y Él cumple por nosotros aquello que nos era imposible hacer, y su justicia nos es impartida a cada uno de nosotros. Su iglesia universal está cubierta con un manto de justicia. Somos muy bendecidos en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo: todas las bendiciones de Dios ya nos han sido dadas, solamente que hay que conquistar para poderlas disfrutar. Hay que conquistar primero a nuestro propio yo. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, es espíritu, Señor, que nos fortalece, que nos afirma en la verdad revelada, Señor. Hoy te damos gracias por Jesucristo. Damos gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz, que ha logrado nuestra justificación. Porque ningún hombre, ninguna mujer podría ser declarada justa delante de Dios, pues no tiene la capacidad de acercarse, porque está separada de Dios. La única manera de acercarse es a través de Jesucristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra libertad, Él es quien pagó por cada uno de nosotros y nos ha declarado justificados. Hoy somos justificados en el Hijo, y en el Hijo somos un solo cuerpo, una sola familia en la fe. Por eso podemos acercarnos a ti y decirte: Padre nuestro, que estás en los cielos, pero también estás en cada uno de nosotros, Señor, porque tu reino ha sido establecido en nuestras vidas. Por eso hoy podemos decir: hágase tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Fortalece nuestro ser interior por tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a vencer, Señor, que ya sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús en la fe. Hoy queremos ejercitarlo cada día, Señor, que aquellas áreas de debilidad, aquellas dudas, aquellas circunstancias que vienen en oposición a cada uno de nosotros, tú nos des, Señor, la fortaleza interior, la palabra espiritual que necesitamos en ese momento, Señor, para resplandecer en tu justicia, Señor, para vivir en la victoria que ya Cristo ha alcanzado por cada uno de nosotros, Señor. Afírmanos, Señor, fortalécenos, llénanos de tu Espíritu, Señor, que tu palabra, Señor, quede en nuestro corazón, que se haga vida, Señor,
que lo que hoy hemos escuchado no es solamente información, no es historia, es la revelación de tu Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento, Señor, y darnos cuenta de quiénes somos ahora en Cristo. Tenemos una nueva posición, somos hijos declarados justos por gracia. Aleluya. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.